y ya damos inicio a nuestro evento. Llegaron a tiempo para entrar a la reunión del COI. Llegaron muy a tiempo. Bueno, ahí se van uniendo de a poquitos. Conocido. Sí, ya. Antes de iniciar, les voy a pedir un favor muy grande para garantizar la calidad de la conexión. Les pido apagar sus micrófonos y por favor no encender las cámaras solo hasta cuando inicie la sesión de preguntas, por favor. Cocorete tiene cocina oculta. Vamos a dar otros 2 minuticos y ya damos inicio.
Bueno, yo creo que ya podemos iniciar. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio diseñado para la familia Reynoso Fasa. Nos emociona muchísimo ver que nos estén acompañando. Hoy nos acompañan nuestros empleados. En algunas oportunidades, no sé si lo han visto, pero se están uniendo personas externas, quiere decir que son las familias de nuestros empleados. Entonces, estamos felices de que nos estén acompañando. Como lo saben, desde el inicio de la pandemia hemos estado generando espacios y compartiéndoles información para que sigamos cuidándonos y cuidando de quienes más queremos. Entonces, antes de iniciar, queremos compartir con ustedes algunos datos importantes con relación al COVID. Lo primero que les queremos compartir es que los protocolos que hemos implementado al interior de nuestra planta funcionan. Como consecuencia del pico generado actualmente, hemos estado teniendo un incremento en la tasa de contagios de nuestros empleados, situación que nos preocupa y que nos impulsa a seguir trabajando para reforzar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, pero también es una invitación para que por favor lo sigan cumpliendo por fuera de la compañía, con sus familias. Esto nos va a permitir que pronto recuperemos nuestros indicadores y que sigamos siendo una planta sostenible para el futuro. Segundo, la situación actual en el país es preocupante. En la última semana hemos estado cerca de los 29.000 contagios de COVID y las 593 muertes diarias. Es una cifra súper alarmante. Entonces aquí la invitación es, por favor, no bajemos la guardia. Y por último, les recordamos que las mejores herramientas que tenemos disponibles para enfrentar esta situación es, primero, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Segundo, alertar inmediatamente cualquier síntoma. Y tercero, y como conocimiento de todos, es vacunarse. Entonces, como les aseguramos en la citación, Mauricio Pino, director de Recursos Humanos, nos quiere dar un mensaje muy importante y muy especial. Así que, Mauri, adelante. Gracias, Carito. Un saludo muy especial para todos. Qué bueno que estén aquí compartiendo con nosotros este espacio de vital importancia. Muchas gracias al doctor Ricardo por acompañarnos en este espacio para aclarar inquietudes sobre un tema que sé que a todos nos llena de preguntas y que es muy importante su visión para aclararnos temas y poder trabajar sobre cómo evitar este tema de los mitos que tenemos hoy alrededor de la vacunación. Hemos venido trabajando en la organización durante todo este tiempo de crisis, pues haciéndole frente con múltiples medidas. Una de ellas ha sido siempre la preocupación por la prevención. Es por eso que hemos venido trabajando en compañía de diferentes sectores, actores como los gremios, como la Asociación Nacional de Industriales, las cajas de compensación, el Ministerio de Salud, y por fin se hizo realidad uno de los pedidos que veníamos haciendo desde la parte empresarial, y es que tuviésemos la oportunidad de tener acceso a la compra de vacunas. Esa oportunidad se dio el mes pasado cuando el gobierno liberó un proyecto que permite que las empresas que así lo quisieran se vincularan al proyecto. Desde el inicio tuvimos una opción vinculante, en la cual dijimos queremos participar del proyecto y queremos ser candidatos para que efectivamente en el momento en que se dé podamos tener vacunas para nuestros empleados. Entonces, la buena noticia de hoy es que efectivamente ese proyecto se ha consolidado. Hemos tenido la oportunidad de, con la ANDI, cerrar este proceso y tener el acceso a vacunas, dosis que hemos solicitado para todos nuestros empleados, incluyendo los aprendices. Esta vacuna que el gobierno, pues en acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales, ha buscado este convenio especial, pues es una vacuna Sinovac que será aplicada a través de operadores logísticos que para este caso son designados las cajas de compensación, en nuestro caso en Antioquia con Fama y Compensar en Bogotá. Estamos trabajando con ellos en la parte logística que nos permita desarrollar el proceso de una forma adecuada. Como ustedes saben, esto tiene todo un proceso de cuidado de los biológicos, de protección de la cadena de frío,
y toda una logística especial de salud que requiere muchos controles. Estamos entonces a la espera de que nos pongan en la lista para iniciar el proceso de vacunación. Eso debe pasar próximamente, les estaremos informando. Pero pues básicamente, en resumen, la buena noticia es que vamos a tener entonces vacunas para todos nuestros empleados. Obviamente hay personas que ya tuvieron su vacuna por parte del Plan Nacional de Vacunación, están excluidas y por condiciones de vacunación, por condiciones establecidas desde el punto de vista de los protocolos, se aplicará a aquellas personas que no hayan tenido COVID en los últimos 3 meses. Entonces, pues digamos que la organización aquí se compromete en seguir trabajando con esta política de cuidar la vida, de velar por la prevención, la protección, evitar el contagio, y por eso hace esta inversión, que es una inversión cercana a los $90.000 para poder tener la garantía de vacunación de todos nuestros empleados. Entonces, esa es la buena noticia en medio de todo esto. Sabemos que pues no es una noticia que podamos celebrar, pero sí, en medio de estas circunstancias tan difíciles, por lo menos es una noticia que nos tranquiliza. Entonces, queríamos arrancar el día de hoy compartiendo con ustedes este escenario. Así que, bueno, los esperamos, les estaremos informando en próximas semanas cómo será el proceso, la logística de vacunación, cómo lo realizaremos y cómo será el esquema para que cada uno de ustedes pueda tener la disponibilización de sus dosis de vacunación. Ok. Muchas gracias, Carito, y doctor Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por su soporte en este proceso tan importante. Mori, muchísimas gracias por Es una gran noticia que nos llena de alegría y esperanza, es un gran paso que da la compañía y nos reafirma que el bienestar y la salud de nosotros es la prioridad número 1 para la compañía. Ya saben, 100% vacunación para los empleados. Muchas gracias a todo el equipo que participó en esta iniciativa, que estuvo siempre atento, gestionando lo que hoy ya es una realidad. Entonces, Mauri, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, después de esta gran super noticia, damos paso a un momento en el que por segunda vez en el año vamos a tener un experto que nos va a solucionar algunos mitos y verdades sobre la vacunación para prevenir el COVID-19. Así que de una vez les invito a que preparen sus preguntas porque nuestro experto nos va a ayudar a resolverlas. Es un gusto para mí presentarles a Ricardo Restrepo. Ricardo es médico internista de primera línea de COVID-19 en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Además, en áreas de hospitalización, urgencias y consulta externa. También es docente universitario e investigador durante 13 años, con más de 20 publicaciones científicas en revistas internacionales y nacionales, capítulos de libros y editor de libros de medicina. Entonces, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer que puedas compartir tu visión profesional. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Carolina. Muy buena noticia con la que nos recibe el doctor Mauricio pues para esta charla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo. Bueno, entonces, esta es una charla donde al final va a haber un espacio de preguntas. Guarden todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan, que la idea es que tengamos un espacio amplio al final para compartir todas las dudas. ¿Listo? De pronto nos quedan preguntas en el aire, preguntas que por motivo no queremos, pero se nos pasan o nos surgen después de la charla. Acá les dejo mi correo electrónico por si hay alguna duda puntual sobre la vacunación y sobre el COVID. Y como hay tantos mitos y la información no siempre es tan veraz, les dejo acá estas dos páginas. La primera, que es del CDC, lo que está en la parte de abajo de su pantalla, que dice cdc.gov, es la página del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Tiene un capítulo aparte de coronavirus, todo en español. Y lo otro es la página del Ministerio de Salud, que son las páginas de donde inicialmente nos deberíamos de educar, porque como todo en la red y todo en Google y en el Internet hay información muy veraz, pero hay otra información que no tiene
una revisión científica antes de publicarse. Ya sabíamos por charlas anteriores que habíamos tenido y todo este año lo que es el COVID, es la infección por el virus coronavirus tipo 2 que causa la infección del COVID-19, que tiene una enfermedad que puede ir desde muy leve, incluso casos asintomáticos, hasta casos graves de enfermedad que requieren unidad de cuidado intensivo y en algunos casos la muerte. No sabemos cómo le va a dar el COVID a cada persona. Entonces no sabemos si me va a dar una enfermedad leve, que no tenga síntomas, o si esto me va a llevar a la muerte a una unidad de cuidado intensivo. Sabemos que hay algunas personas que tienen factores de riesgo que hacen que la enfermedad sea más grave, como de pronto ser mayor de 65 años, algunas infecciones o previas o enfermedades previas como hipertensión, enfermedades pulmonares, obesidad, estar en embarazo o enfermedades como cáncer, enfermedades renales. Estas personas tienen mayor riesgo de tener una enfermedad grave, pero Sofasa es una empresa muy grande y con seguridad muchos de ustedes han visto personas que sin tener estos factores de riesgo, que estando jóvenes han requerido hospitalización en su familia, en su barrio, van a conocer personas que siendo jóvenes han estado hospitalizadas. Incluso he tenido la oportunidad de tener algunos empleados con el convenio que se tiene con Sofasa y de Lima en el Hospital Pablo Otón Uribe, empleados directos de Sofasa que sin tener comorbilidades han estado hospitalizados y gravemente enfermos por COVID. ¿Y por qué es importante pensar con esto? Porque sabemos que 1 de cada 3 personas que entran a una unidad de cuidado intensivo fallecen y que nadie está libre de tener una enfermedad grave. Enfermedad grave para nosotros en términos prácticos es igual a unidad de cuidado intensivo. Entonces la gente me pregunta, ¿por qué nos dan esto a nosotros si estamos jóvenes? Esto es un censo hecho esta semana en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Pablo Otón Uribe, donde vemos que el 50% de las personas que están en unidad de cuidado intensivo por coronavirus son menores de 48 años. Y este censo lo empezamos a partir del 1 de julio. O sea, ya no es que los que van a UCI son las personas de mucha edad, no. Van a UCI personas menores de 48 años, el 50%. Entonces, la vacunación, lo primero que les quiero decir es que el objetivo grande, importante, lo más principal de adquirir la vacunación contra el COVID-19 es evitar la muerte y evitar el ingreso a unidades de cuidado intensivo. Este gráfico donde les muestro las tasas de mortalidad es datos tomados en Colombia. Miren en la parte inferior cómo los mayores de 80 años tienen una mortalidad con Pfizer, que incluso es superior a la mortalidad con Pfizer a Sinovac, pero mire que es una mortalidad muy baja, es el 0.088% con Pfizer y el 0.082% con Sinovac. ¿Qué quiere decir? Que incluso en el peor de los escenarios, que es que una persona mayor de 80 años le dé COVID, la mortalidad se reduce sustancialmente. Porque para otros momentos de la pandemia, cuando no teníamos vacunación, de cada 100 personas mayores de 80 años que tenían COVID, 20 fallecían. Igual vemos que las tasas entre 70 y 79 años, entre 60 y 69, pues las tasas de mortalidad no superan, nunca llegan ni siquiera al 1%, cuando la tasa de mortalidad con COVID está alrededor del 4% para población general, ¿cierto? Entonces, principal objetivo, evitar enfermedad grave, evitar mortalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que prevenir el COVID, nos han dado pedagogía todo este año, se previene utilizando mascarilla, evitando contacto cercano, evitando aglomeraciones o sitios con poca ventilación como pueden ser ascensores, discotecas, bares, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar soluciones con alcohol superior al 70%, evitar tocarse ojos y boca con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies
que se tocan con mucha frecuencia, como pueden ser las manijas de las puertas con las que abrimos o la palanca de cambios cuando manejamos, que se toca con mucha frecuencia en los carros mecánicos. Pero todo esto nos previene el COVID, pero no nos vuelve a la normalidad, o sea, que es lo que queremos. Queremos volver a abrazar a nuestros familiares, queremos volver a ir a un bar con nuestros amigos, queremos que cuando estemos en un edificio y el ascensor llega al primer piso, podernos montar todos y no tener que esperar porque es un ascensor gigante, pero solo se puede montar de a 5 personas. Entonces, volver a la normalidad es lo que queremos, y eso la única forma de lograrlo es vacunándose contra el COVID-19. Por eso lo coloco al final. Todo lo otro ayuda a prevenir el COVID, pero no nos vuelve a la normalidad. Y fuera de eso, no es la parte más efectiva para prevenir el COVID. Lo más efectivo es la vacunación. Cuando nos infectamos por el virus, hay una protección natural. Yo me infecto por el virus y en los primeros 3 meses tengo una protección, una inmunidad que evita que me vaya a dar nuevamente el COVID. Pero es una protección limitada que no sabemos qué tanto es porque es dependiente de cada persona, pero la vacuna sí me da una protección a más largo plazo. Hasta ahora los estudios muestran 6 meses, 1 año, incluso puede ser mucho más. No sabemos qué tanto porque apenas empezaron a vacunarse las primeras personas en el mundo, ni siquiera llevamos 1 año de vacunación, entonces no sabemos qué tanto más vaya a ser la vacuna. Lo que dice es que da una protección a largo plazo y una protección que la adquiero pues a través de un pinchazo, pero no la adquiero a través de una enfermedad grave. Por lo que decíamos al principio, nadie sabe cómo nos va a dar la enfermedad. Entonces la vacunación supera por mucho la forma como adquiero defensas comparado con la inmunidad natural, que es que me dé la infección. Esta diapositiva me gusta mucho. ¿Por qué? La mayoría de ustedes, cuando eran pequeños, su mamá los llevaba a vacunar. Y si no podía, mandaba a una tía y estaban pendientes del carnet de vacunación. Muchos incluso guardan el carnet de vacunación y pueden ver cómo tienen las vacunas. Y la mamá no les preguntaba a los médicos en esas épocas, o por lo menos mi mamá no lo hacía, qué marca era la vacuna, o por qué la desarrollaron en tan poquito tiempo o en tanto tiempo, o si la tasa de efectividad era el 70, el 80, no. Las mamás en su sabiduría sabían que, como les habían tocado los niños que sufrían polio y quedaban con una parálisis, que quedaban con problemas de caminar, como vieron personas morir de sarampión, como sabían que las enfermedades virales dejaban secuelas muy graves en los niños y mataban gran parte de la población, ellas sabían que lo mejor que había que hacer era vacunarse. La viruela es una enfermedad que ninguno conoce. Ninguno de los que está escuchando esta charla sabe qué es la viruela, ni cómo se produce, ni cómo se llama el virus, ni qué efectos deja. ¿Por qué? Porque la viruela fue la primera vacuna que desarrolló por allá el doctor Janssen hace mucho tiempo, y está 100% erradicada. O sea, no hay casos de viruela en el mundo. Yo empecé a estudiar medicina en el año 2001 y no estudié viruela. La estudia uno como dato anecdótico. ¿Por qué? Porque está erradicada 100% gracias a la vacunación. Miren este dato tan interesante. El polio, el último caso en las Américas, estamos hablando de México hacia abajo, de polio, fue el 23 de agosto del 91 en el Perú. El niño todavía vive, le hacen documentales, hay una serie de estudios acerca de ese último caso de polio. Y desde el 91 no había más casos de polio en América hasta que aparecieron unos casos aislados en Venezuela, porque su gobierno, pues por problemas económicos y de logística y muchas cosas que no vamos a entrar a discutir, dejó de vacunar gran parte de la población, pues porque el polio no existía, pero los dejamos de vacunar, crece población susceptible a tener el virus porque no está vacunada, y en el 2018 empiezan a aparecer nuevamente casos de polio en América, cuando lo teníamos erradicado desde el 91, gracias a la vacunación. Sarampión, yo nunca he visto un muerto por sarampión, y hasta el 2016
habían 150.000 muertes en el mundo por sarampión, y nunca me tocaron muertes por sarampión, porque en Antioquia desde hace mucho rato no hay muertes por virus de sarampión, porque está la población vacunada, al igual que la rubeola. Entonces muchos de los efectos benéficos de la vacuna los vemos en el pasado, y esto es lo que tenemos que ver con la pandemia del COVID, verlo como ya pasó gracias a la vacunación. Un gran mito que se tiene de la vacuna es si es segura, es que eso lo desarrollan en tan poquito tiempo. ¿Por qué lo desarrollan en tan poquito tiempo? Y el ejemplo que les pongo es el ejemplo de los celulares. Miren esta línea de tiempo y les informo que entre el 1990 y el 2005 los celulares prácticamente solo servían para enviar mensajes de texto y servían para llamar. No tenían un montón de funciones que tienen los celulares ahora. Y no es que por allá en el 2010 alguien le dio por inventarse WhatsApp y se inventó toda la tecnología, no. Sacaron un producto que se benefició de toda la tecnología que viene de muchos años atrás. Entonces pasa lo mismo con las vacunas. Sacaron un producto muy rápido porque se beneficia de la tecnología que viene de muchos años atrás, pero nosotros ya conocíamos la tecnología de ARN mensajero, de adenovirus, de virus atenuado, todo eso se conocía y se sacó en corto tiempo porque todo el mundo puso los ojos sobre el COVID-19, porque no hay un continente de los 5 continentes del mundo, no hay un solo país donde no se haya reportado el primer caso de COVID-19. Ni siquiera los países más aislados, o sea, Corea del Norte, que es un país muy aislado por su régimen de gobierno, hay casos de COVID-19. Entonces, como todo el mundo está enfocado en una enfermedad porque tiene la economía mundial parada, todo el mundo enfocado en una enfermedad, es muy fácil desarrollar la tecnología y desarrollar la vacuna rápidamente porque hay una presión a nivel mundial para que todos tengamos rápidamente inmunidad y volver a hacer las actividades tanto económicas como lúdicas, de turismo, como se hacían antes de la pandemia. Por eso es que la vacuna se desarrolla tan rápido. Y si nos viene otra pandemia de este mismo estilo, la vacuna se va a desarrollar mucho más rápido porque vamos a llegar allá con objetivos y con conocimiento adquirido de esta pandemia. Lo mismo pasa con los celulares, por eso los celulares se han desarrollado tan rápidamente y es el área, digamos, de la tecnología que más rápido se ha desarrollado, porque todo el mundo necesita un celular. Ya el mundo no se concibe sin los celulares, hasta las personas en el campo se comunican a través de celular y aprenden a manejar el celular. Entonces, por eso es que esto se desarrolla tan rápido. Distinto a otras cosas como el auto volador, no todo el mundo tiene la posibilidad de comprar un auto volador ni lo necesita. La gente en el campo no está pensando, uy, para evitar estos tacos en Abriaquí, qué rico sería un auto volador, ¿no? Entonces, eso hace que la vacuna del COVID se haya desarrollado más rápido que otras vacunas. Porque tenemos muchos mitos, que por qué no desarrollan la vacuna contra el cáncer, contra la hipertensión que mata a tanta gente, por qué no desarrollan la vacuna contra la diabetes, que es una enfermedad que conocemos desde hace muchos años. Es porque las vacunas sirven solamente para las enfermedades infecciosas. Yo no puedo desarrollar una vacuna contra la hipertensión, no puedo desarrollar una vacuna contra la osteoporosis, contra la diabetes, porque eso no son enfermedades por infecciones. Y lo otro es que las casas farmacéuticas desarrollan vacunas rápidamente porque esto ha paralizado el mundo. Entonces me preguntan, pero es que el SIDA es un virus y no han desarrollado la vacuna. Sí, pero es que no todo el mundo está en riesgo de contraer VIH, porque si yo no tengo relaciones sexuales, no tengo riesgo, porque si siempre utilizo preservativo, no tengo riesgo, porque si tengo pareja estable, no tengo riesgo de contraer VIH. Mientras que el COVID no hay forma de aislarme para no tener VIH, porque el COVID se adquiere respirando y yo respiro las 24 horas del día, o sea, todo el tiempo, mientras no tenga la inmunidad, ya sea porque me enfermé o porque me vacunaron, voy a estar en riesgo de tener la vacuna. Entonces la vacuna va a prevenir que usted se enferme. Quienes ya se han enfermado por COVID-19 también tienen beneficio de la vacuna porque van a conocer casos donde la gente
que ya se enfermó vuelve y se enferma, porque la inmunidad del natural, o sea, la que adquiero a través de la enfermedad, no es tan estable como la de la vacuna. O sea, si ya se enfermó, igual se debe vacunar. Las vacunas contra el COVID-19 no le van a dar COVID. Eso es falso, otro mito. Que es que a una persona la vacunaron y a los 2 días le salió la prueba positiva. Esa persona se infectó antes de la vacuna, porque cuando yo respiro el virus entra a mi organismo y empieza a reproducirse antes de presentar síntomas. Entonces, ese periodo dura más o menos de 2 a 5 días. O sea que si a mí me vacunaron ayer y mañana presento síntomas, no fue que me infecté, ni siquiera en la fila de la vacunación, era que ya me había infectado, no lo sabía y por eso presento la prueba positiva, porque no hay un test positivo que me muestre que ya me vacuné. O sea, si a mí me toman una PCR, una prueba de antígenos, hoy, que yo ya estoy vacunado por ser médico y sale positiva, no fue por la vacuna. Así me haya recién vacunado, es porque me infecté por el virus y seguro no lo sabía porque era asintomático, pero las vacunas no dan pruebas positivas. ¿Qué tiene que hacer una vacuna para poder salir al medio, para que la puedan distribuir los países? Esta es la información de los Estados Unidos, pero es muy similar a la de Colombia. Ahorita les voy a mostrar datos de Colombia. Entonces, lo primero antes de la autorización es que la FDA, en el caso de los Estados Unidos, que es la agencia reguladora de ellos, lo que para nosotros es el INVIMA, tiene que revisar un comité de expertos toda la documentación de los ensayos clínicos, que es lo que hay en los laboratorios, para decir si se vacuna o no. Y además, otra agencia aparte, que es la CIP, que es una agencia especializada en vacunación en Estados Unidos, revisa todos los datos de seguridad antes de recomendar el uso. Aquí en Colombia es el INVIMA, pero el INVIMA revisa datos de seguridad de quienes, de vacunas que ya se han aprobado, o por la FDA, que es la agencia americana, o por la EMA, que es la agencia europea, o por la OMS, que es la agencia mundial. O sea, acá en Colombia no estamos experimentando con ninguna vacuna. Estamos con vacunas que ya son autorizadas a nivel mundial. Después de la autorización, la FDA y un centro de enfermedades de los Estados Unidos revisan todo el tiempo que las personas no se enfermen ni los efectos adversos. Aquí también se tiene. Nosotros tenemos algo que llama PyWeb, donde los médicos metemos todos los médicos, no, las enfermeras que vacunan o los centros de vacunación, metemos todos los pacientes que han presentado algún efecto adverso o han presentado infección después de la vacunación, y por eso sabemos que es altamente efectiva. Entonces la vacunación va a ayudar a protegerlo de la enfermedad, porque el cuerpo va a desarrollar respuesta inmunitaria y va a ayudar que si por muy de malas usted se llegue a infectar, pues entonces no presente enfermedad grave ni requiera unidad de cuidado intensivo, o sea que la mayoría de las veces es asintomático. Entonces la vacuna es la medida para detener la pandemia. El tapabocas, lavarse las manos, el distanciamiento, el utilizar alcohol al 70% es la medida para evitar que el virus se propague rápidamente mientras llegamos todos a la inmunidad de rebaño. Por eso son herramientas no excluyentes. O sea, el que yo me vacune no quiere decir que no tenga que seguir utilizando mascarilla ni tenga que seguir utilizando el distanciamiento. O el hecho de que yo sea muy juicioso con la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol al 70%, no quiere decir que no me tenga que vacunar. Son ambas. Una vez vayamos logrando la inmunidad de rebaño, van a ir cambiando las reglas. O sea, si en Sofasa la regla es que todos los trabajadores utilizan mascarilla en las plantas de producción, no quiere decir que como yo ya me vacuné, entonces voy a llegar allá sin mascarilla. ¿Por qué? Porque necesitamos una inmunidad de rebaño para que la compañía nos dé luz verde de no utilizar mascarilla, o de poder comer más personas en el comedor, o de poder hacer reuniones presenciales dentro de la planta. Vacunarse va a protegerlo a usted, a su familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo y a la comunidad. ¿Cuándo nos tenemos que vacunar? Cuando nos ofrezcan la vacuna. Muy buena noticia. No todas las empresas tienen la
posibilidad que tiene Sofasa de vacunar a sus empleados con el biológico de Sinovac. ¿Cuándo nos vacunamos? Cuando nos lo ofrezcan, cuando ya la compañía le diga, ya usted está elegido para vacunarse, vacúnese. Y si ya tiene priorización por el gobierno, porque resulta que si usted tiene 40 años, o resulta que si usted tiene 35 años, pero tiene obesidad, usted vacúnese lo antes posible. Comparta la experiencia con compañeros de trabajo, amigos y familiares, porque el ejemplo enseña y porque esto muestra que la vacunación no nos va a insertar un chip, que no es verdad que uno lo vacunan y queda enfermo, que no es verdad que si uno lo vacunan, entonces más rápido se muere. Entonces comparta y muestre que usted ya estaba vacunado. Hay que aprender información básica y por eso, gracias a la compañía, estoy yo acá dándoles esta charla y responderle preguntas para que ustedes puedan hablar con sus familiares y amigos y tratar de replicar todo lo que se está diciendo en esta charla y poder generar conciencia e inmunidad de rebaño. ¿Dónde y cuándo aplicarse la vacuna? Entonces, esta charla la habíamos realizado, o cuando me pidieron que la realizara, no sabía que ya Sofasa iba a entrar entre las personas, entre las empresas que iban a vacunar a sus empleados. Ya, como lo dijo el señor Mauricio Pino, se van a vacunar en las cajas de compensación familiar. Para nuestro caso en Antioquia, Confama, compensar para el caso de Bogotá. No sé dónde más tengan empleados, pues ya les dirán dónde sería la parte de la vacunación. Pero cuando los vayan a vacunar, porque están priorizados por el gobierno y no por la empresa, centro de vacunación más cercano, que incluso, por ejemplo, para el caso de Medellín, muchos centros comerciales están vacunando personas, ¿cierto? No requiere que si yo nací en Ibagué, esto que es para calle Ibagué, que es que a mí recién me trasladaron para la planta de Envigado, pero mi IPS es en apartado, porque yo en apartado, entonces quiero ir allá, no. Centro de vacunación más cercano. Verificar en el sitio web de mi vacuna si es menor de 40 años, cuándo le toca la vacunación. Pero si es mayor de 40 años, no tiene que estar en mi vacuna. Con la cédula va al centro de vacunación. Y si tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, tiene 35 años, pero es hipertenso, no necesita estar en mi vacuna, no necesita nada de esto, simplemente con la cédula y el certificado médico de que es hipertenso, o la historia clínica que tiene alguna hipertensión o algo, o obesidad, o es diabético, o tiene depresión o trastorno afectivo bipolar, con eso lo vacunan. Vacúnense lo antes posible. Esto es lo que va a ayudar a evitar que tenga infección grave, ayuda a evitar que contagie a sus familiares o amigos. He tenido la experiencia dolorosa en unidades de cuidado intensivo, en el hospital y con personas cercanas que han fallecido o han entrado en una unidad de cuidado intensivo esperando el momento ideal para vacunarse. Esperando, no, yo me vacuno después de vacaciones, es que yo cumplo años en julio, entonces mejor me vacuno en agosto por si la vacuna me da muy duro. No nos puede coger una enfermedad grave o no nos podemos morir buscando el momento ideal para vacunarnos, porque el momento ideal para vacunarnos es ya, es cuando tengamos la posibilidad. ¿Qué hay que hacer después de la vacunación? Esto es inmediatamente después de la vacunación. Hay que seguirse cubriendo la nariz y la boca con la mascarilla. Hay que seguir manteniendo una distancia de 2 metros con las personas. Hay que evitar los lugares concurridos o lugares sin ventilación o lugares cerrados. Lavarse las manos con agua, limpiar y desinfectar las superficies que toca rápidamente, ¿cierto? Y si tiene preguntas acerca de su estado de salud y la vacunación, pues llamar a su médico de confianza o al personal de vacuna o al centro médico donde los vacunaron, o si es el caso de Confama, entonces comunicarse con el personal de Confama, ¿cierto? 2 semanas después de completar la vacunación, 2 semanas después de la de Pfizer, de la de Moderna, de la de Janssen, que es una sola dosis, de la vacuna que les toque, y si es a través de la empresa entonces de Pfizer, solo 2 semanas después ya podrá reunirse en ambientes cerrados con personas vacunadas.
O sea que si todo Sofasa ya está vacunado, 2 semanas después de que vacunan al último empleado y en el ascensor tiene capacidad para 12 personas, se pueden meter las 12 personas en el ascensor. ¿Por qué? Porque ya todos tenemos inmunidad. Se puede reunir con personas no vacunadas sin tapabocas. O sea, cuando los vacunen pueden ir donde su familia, pueden ir donde sus tíos, pueden hacer un asado en la casa, pueden ir a una finca. Nos queda una duda, y si esa persona es mayor o si esa persona tiene muchas enfermedades que lo ponen en riesgo, tiene un cáncer, tiene un problema pulmonar grave. Entonces, si hay alguien que tiene mucho riesgo de tener una enfermedad grave, sí nos colocamos el tapabocas para protegerla. Porque recuerden, la vacuna evita mortalidad, evita ingreso a unidad de cuidado intensivo, pero yo me puedo infectar estando vacunado. Un porcentaje de los que vacunan nos infectamos y con esa infección puede transmitirle la enfermedad a alguien muy propenso a tener enfermedad grave, como las personas mayores o que tienen enfermedades que los hacen muy débiles, como diabético, hipertenso, obeso. ¿Qué más nos permite la vacunación? Si usted ha estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no es necesario aislarse. No es necesario que si tuve contacto con alguien de COVID-19, irme a hacer la prueba. No es necesario hacer eso. O sea, cuando me vacuno puedo llevar la vida normal. Pero, ahí les dejo los puntos suspensivos. Si yo ya me vacuné, tuve contacto con alguien con COVID-19 y presento síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, como una gripa, sí me debo hacer la prueba. Pero si yo tuve contacto con alguien de COVID-19, estoy vacunado, vivo con una persona en diálisis, mi pareja tiene enfermedad pulmonar, mi papá todavía fuma y sufre mucho los pulmones, entonces no me debo reunir con él. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el COVID asintomático, porque para eso es la vacuna, para que no me dé duro, pero sí se lo puedo transmitir a él. Esa es la importancia de la inmunidad de rebaño, poder llegar nuevamente a una normalidad, o sea, a vivir la vida como la vivíamos antes de la pandemia. Y para entender inmunidad de rebaño les tengo este gráfico. Inmunidad de rebaño solo hay cuando uno logra el 75% o más, algunos el 70% más de las personas en una comunidad vacunadas. Cuando dice 0% de población vacunada y llega alguien con COVID, las figuritas rojas son todas las personas que se enferman. Entonces se enferma la gran mayoría de la población, solo habrán 3 pues, que se quedan sin enfermarse. Y de esa mayoría de población que se enferma, muchos van a unidad de cuidado intensivo y muchos mueren. Si, digamos, logramos una alta inmunidad como lo que está haciendo Sofasa con la vacuna de Pfizer, más los otros empleados que ya se han vacunado porque ya estaban priorizados, porque tienen alguna enfermedad, porque algunos tuvieron la oportunidad de viajar al exterior y vacunarse, o porque yo ya tengo 55 años, entonces me llamaron a que me vacunara. Cuando yo tengo el 95% de la población vacunada, miren la parte inferior de la gráfica, y llega alguien con COVID a esa población, a ese grupo etario o grupo poblacional que sería, por decir algo, Sofasa, y llega alguien con COVID, 2 personas se podrían infectar, pues porque no están todos vacunados y porque la vacuna no es 100%, y de pronto alguno que no esté vacunado no le va a pasar nada. Pero la gran mayoría son las figuritas amarillas, o sea, no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos vacunados. Eso es la inmunidad de rebaño. Eso es lo que queremos que llegue a Sofasa, y no solo a Sofasa, pues que es lo que queremos que llegue a Colombia, a su barrio, a su familia. Por eso es importante hacer pedagogía y aceptar la vacuna, irnos a vacunar sin miedo, porque cuando en su familia, que son 10 personas, solo se vacunaron 2, es el 20%, y si alguien de la familia se enferma,
se van a enfermar muy probablemente los otros 8 que no estén vacunados y alguno vaya a unidad de cuidado intensivo y algunos van a morir. Pero si, por ejemplo, en su barrio, que viven 1.000, 2.000 personas en su barrio, porque es un barrio muy grande, y está vacunado el 80% de la población y algún vecino le da COVID, a 6, 7 personas del barrio les dará COVID, pero al resto no. Entonces esa es la importancia de la vacunación y de la inmunidad de rebaño. Disminuirle al virus la cantidad de personas donde se puede replicar y puede pasar. Disminuye velocidad de contagio. Bajan los índices que los hemos visto muy altos últimamente en el país y baja la probabilidad de que el virus mute. ¿Por qué? Porque un virus que no se puede replicar rápidamente es un virus que tiene muy poca probabilidad de mutar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar un espacio, como les dije, preguntas abiertas, donde quiero que me hagan todas las preguntas. Es un espacio que les regala la compañía para que podamos conversar acerca del COVID-19. Una reflexión que les quiero hacer personal: no hay preguntas tontas, no hay preguntas bobas, no hay preguntas inocentes, porque ustedes no son expertos en el tema. Yo me acuerdo cuando estaba en primer semestre de la universidad, que un compañero de la universidad le dieron un carro, fuimos y me monté la primera vez en el carro. A mí me parecía horrible ese carro porque sonaba demasiado duro. Y yo le pregunto, si este carro es nuevo, ¿por qué suena tan duro? Pues resulta que es que el carro era una camioneta y las camionetas tienen motor diésel. Entonces, lo que para ustedes que trabajan fabricando carros es muy obvio, para mí que era estudiante de medicina era una novedad, porque un carro tan nuevo suena como un camión, porque es un motor diésel. Entonces, si tienen alguna pregunta, que es que si yo soy alérgico al huevo, pero ¿cómo va a preguntar eso? Qué pena, no. Pregúntenlo, no hay preguntas tontas, vamos a abrir un espacio largo para que podamos discutir todo esto. Y si hay pena, si alguien no quiere preguntar, está el correo electrónico para que mande la pregunta personalmente, que esto no se va a compartir pues, ni a la compañía, porque son datos que se tratan con confidencialidad médica. O sea, eso es un secreto médico. Si ustedes me mandan un email con una pregunta puntual del por qué no vacunarse. Veo ya varias manos abiertas, entonces para que empecemos. Ricardo, voy a hacer una precisión que ahorita se te escapó. La vacuna es Sinovac, no Pfizer, la que van a aplicar aquí a nuestros empleados. Y bueno, sí, damos paso a la sesión de preguntas. Sé que el tiempo está limitado, sin embargo, pues las personas que se deban salir a las 4 no hay problema. Para quienes se quieran quedar aquí con el médico, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, Johan, adelante. Vale, Garito, gracias. Ricardo, buenas tardes. La pregunta es sencilla. Yo me puse la vacuna hace una semana, me puse la de Janssen, la de una sola dosis, pero me dijeron que yo solo podía tener contacto con otras personas que estuvieran vacunados bajo el mismo escenario 28 días después de la aplicación, que es cuando llega al 100% de la eficacia de la vacuna, no a las 2 semanas. Entonces, quisiera saber qué tan acertados fueron ellos o qué tan desacertados estamos acá, porque obviamente me causa dificultad entender que tú dices 15 días, pero ya me están diciendo que 28 días cuando me la apliqué. Entonces, la vacuna de Pfizer, Sinovac y otro tipo de vacunas son 2 dosis. ¿Cuál es la ventaja de Janssen, que fue la que se aplicó usted? Janssen es una sola dosis y 2 semanas después tiene más o menos una curva de protección del 70-75%, dependiendo del estudio que uno mire, y 28 días después sube una protección como al 80 o al 85%, pero desde la segunda semana de aplicación, las tasas de mortalidad o ingreso a unidad de cuidado intensivo con la vacuna de Janssen, entonces mejoran, o sea, llegan casi a cero. Por eso nosotros decimos que 2 semanas después, pero eso pasa con casi todas las vacunas. Y la explicación es que más o menos 2 semanas es lo que se demora el sistema de defensas en montar los anticuerpos duraderos. Primero yo tengo unos anticuerpos que son una cosa que se llama tipo IgG y después unos IgM que duran mucho. Eso demora más o menos 2 semanas en elevarse. Entonces puede que la protección máxima no sea las 2 semanas, pero ya los anticuerpos están funcionando. Entonces una persona puede a las 2 semanas, sin ninguna desconfianza, empezarse a reunir con otras personas
vacunadas sin tapabocas o no vacunadas pues en espacios abiertos, pero como te decía, que no hayan factores de riesgo, por ejemplo, que no sean hipertensos, que no sean diabéticos, en el caso de familiares mayores. Y en el caso de la empresa, pues como no han logrado toda la vacunación y las empresas son espacios cerrados, pues cuando la empresa diga, hombre, ya llegamos a una inmunidad de rebaño en la empresa, por eso es importante informarles a las EPS y a las empresas quienes ya se han vacunado para saber en qué momento se logra esa inmunidad de rebaño. Vale, gracias. Ya me queda claro, es un tema de una curva que obviamente pues va siendo progresivo después de la segunda semana. Gracias. Va siendo progresivo después de la segunda semana y logra su pico máximo después de la semana 4 o del mes, más o menos los 28 días, y de ahí para allá no sube más, o sea, no es progresiva que con el tiempo va subiendo, de ahí para allá hace una meseta, incluso vuelve y baja un poquito al final. Perfecto, mil gracias. Listo, vamos con Carlos Álvarez. Buenas tardes. Pues primero que todo, gracias a Sofasa porque la iniciativa realmente es muy positiva. Sin embargo, primero tengo una pregunta puntual y segundo tengo un mito. La pregunta puntual es, ¿cuál es el intervalo que se debe respetar entre la primera y la segunda dosis de Sinovac? Y el mito que quiero aclarar, porque tenía una información, pero en tu discurso veo que de pronto estaba errada, es que yo tenía entendido que por parte de la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, la Sinovac no estaba avalada. Pero en tu discurso dices que Colombia no improvisa en los biológicos y que fueron seleccionados después de una selección homóloga con la FDA. Entonces ahí quedé como confundido y no sé si es un mito que se está viralizando pues por las redes, también por una cosa que le pasó a un influencer que no le permitieron el ingreso a un país porque tenía el biológico de Sinovac. Entonces yo quería aclarar exactamente eso. ¿Está Sinovac avalada por la FDA en Estados Unidos y por la EMA en Europa? ¿Sí o no? Simplemente era eso. Gracias. Gracias, Carlos. Muy buena la pregunta. Entonces, la primera, el intervalo es 28 días entre dosis y dosis. Sin embargo, esos 28 días se pueden alargar más. ¿Por qué? Porque no todo el mundo logra la vacuna al mismo tiempo. Es como hablábamos ahorita en la pregunta anterior, la curva máxima donde logran los anticuerpos, ya empieza a caer la curva y necesita como un refuerzo del sistema inmune, entonces te colocan la segunda dosis para que haya una inmunidad prolongada. Entonces, entre 28 días y en algunos países se ha visto, y no baja la efectividad, 28 días o 56 días, lo que da más o menos entre 1 y 2 meses. ¿Y por qué se vio en algunos países? Pues porque como todo el mundo está habido de vacunas, entonces no pudieron aplicarla a las 28 días porque la logística de distribución era muy difícil. Y en esos países donde se alargó la segunda dosis de Sinovac, se vio después con el tiempo que esas personas que se les alargó la segunda dosis igual no se contagian, igual no se mueren, igual no llegan a unidades de cuidado intensivo, entonces se sabe que es efectiva. Además, en los primeros estudios, cuando se desarrolla una vacuna, ellos van buscando la dosis, el momento ideal de la segunda dosis. Esos estudios se hacen en ratones, es de farmacocinética, en algunos anticuerpos, y se dan cuenta que si no es el día 28, sino que es el día 33 o 32, pues se puede igual aplicar. Se saca día 28, pues como para facilidad y para uniformidad de todo el mundo, pues a las 4 semanas se hace la vacuna. Entonces, para que una vacuna sea aprobada por el INVIMA, tiene que tener o aprobación de la FDA, o aprobación de la EMA, o aprobación de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Vacuna de Sinovac está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con la información de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno colombiano le pide la información al laboratorio productor de Sinovac, vuelve y un comité independiente, o sea, no un comité que dependa de la OMS, vuelve y lee toda la información y sale la aprobación de la vacuna de Sinovac, que entre otras cosas está aprobada
en algunos países de Europa, así la EMA no lo haya aprobado, algunos países independientes, está aprobada en países como Chile, Israel, Emiratos Árabes Unidos, muchos países de Asia, y probablemente el tema de aprobaciones por la FDA y por la EMA se obedezca más a unos problemas comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo como Estados Unidos soy productor de vacunas, porque Pfizer es hecha en asocio con BioNTech, que es un laboratorio americano, porque Moderna es 100% americano, porque Janssen es americana. Entonces yo como gobierno americano, ¿a quién les apruebo mis vacunas? A mis laboratorios para que se distribuyan más en mi territorio y poder mover la economía. Y muy probablemente eso sea lo que pase también con la EMA. Entonces por eso AstraZeneca es muy fuerte también en Europa, porque es que AstraZeneca es en colaboración con la Universidad de Oxford en Inglaterra, y muy probablemente también Pfizer es muy fuerte allá, porque Pfizer tiene planta de producción en Bélgica, planta de producción en Europa, y es en asocio con una parte del laboratorio americano que es BioNTech. Entonces, eso a medida que pase el tiempo, muy probablemente van a permitir el ingreso de de personas vacunadas con Sinovac en la Unión Europea y en los Estados Unidos. En los Estados Unidos usted puede entrar vacunado con Sinovac y no hay ningún problema. En Europa es donde hay algo de problema. Con el tiempo, ¿por qué? Salió una noticia en el tiempo de un estudio que salió hace unos 6, 7 días en el New England, que es una revista muy importante de medicina, donde ven las tasas de efectividad de Sinovac en Chile, tasas de efectividad por encima del 80%, que incluso en ciertos países no han logrado otras vacunas. Y van a empezar a salir más estudios de la vacuna de Sinovac, donde van a mostrar que es exactamente igual de efectiva a las otras y probablemente aprueben el ingreso. Entre otras cosas, es una medida muy debatida de la Unión Europea, porque eso es discriminatorio y porque las empresas de turismo le están presionando mucho a los europeos, porque la mayoría de las personas en el continente asiático están vacunadas con Sinovac y ellos son unos potenciales turistas muy buenos para la Unión Europea, entonces los tendrían que dejar entrar. Y la última razón que me parece muy válida es que cuando uno mira cómo se ha comportado la pandemia en países como Chile, donde gran parte de su población fue vacunada con Sinovac, o países asiáticos, uno ve que les va muy similar a otros países donde están vacunados con otras vacunas. De hecho, cuando uno mira las tasas de Asia y de China, principalmente uno ve que es muy poco a la cantidad de contagios que hay en este momento allá. Y en China no están vacunando ni con Pfizer, ni con AstraZeneca, ni con Janssen. Allá vacunan con Sinovac y con otras vacunas que son de origen chino, que esas sí no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces es más un tema comercial. Y probablemente más adelante dejen entrar a un territorio europeo personas vacunadas con Sinovac. Ok, gracias. Con gusto. Listo, vamos con Isabel García. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, que no sé si ya lo habías dicho pues durante la presentación, es si para tú ponerte la primera dosis existe la restricción de que 3 semanas atrás no hayas tenido COVID, pero si te da COVID después de la primera dosis, ¿qué pasaría con la segunda dosis? Porque estamos hablando que pues, la gran mayoría tienen un intervalo pues cortico entre la primera y la segunda, solamente creo que es la AstraZeneca la que tiene 3 meses de intervalo. Entonces, pues, ¿qué pasaría si a ti te da COVID después de la primera dosis para aplicarte la segunda? Pues hasta ahora la reglamentación es que se puede aplicar la segunda dosis. O sea, ya antes decíamos que no, que con una era suficiente. Pues nos dimos cuenta que el esquema de vacunación debe ser completo. Entonces, por disposición pues, de la ANDI y lo que se quedó con el gobierno colombiano es que se van a vacunar 3 meses después, no 3 semanas, 3 meses después de haber presentado coronavirus y se enfermó. Y una vez se vacune, ya la segunda dosis es en el momento en que haya terminado el aislamiento y esté asintomático. O sea, si la persona
adquirió una enfermedad grave, está en un cuidado intensivo, pues no la van a vacunar, pero si fue una enfermedad leve, a los 28 días podría ser la segunda dosis. Eso es lo que hay hasta ahora, porque pues es un borrador que pasa la ANDI al gobierno y lo que está aprobado es eso. Entonces, sí se van a colocar esquemas completos a las personas que hayan presentado COVID. Así lo hayan presentado después de la primera dosis. Y hay que esperar 3 meses para la vacunación. Ok, y la otra pregunta que te tenía era que hasta ahora, hasta donde tengo entendido, pues la vacunación no se va a hacer ningún refuerzo anual, pero en caso de que se empezara a poner así como la influenza, que uno se debe poner una dosis anual, ¿uno debería mantener la misma vacuna que se aplicó inicialmente, el mismo biológico, o uno podría cambiar de Sinovac a Pfizer para futuras vacunaciones? Bueno, es una pregunta muy difícil. Hasta ahora no se sabe. Todavía no hay estudios, hay especulaciones de científicos que de pronto haya que hacer un refuerzo, ¿cierto? Pero hasta ahora no sabemos si va a haber refuerzo o no. Y tampoco sabemos hasta ahora si el refuerzo es mejor con la misma línea de biológicos, o sea, si me puse Sinovac, volverme a vacunar con Sinovac, o si de pronto haya que cambiar de biológico. Entonces, hasta ahora no se sabe porque no hay un estudio que muestre eso. ¿Y por qué no se sabe? Porque la vacunación en el mundo empezó apenas a principios de este año, en los países pues, más avanzados empezaban en primeros días de enero, entonces no sabemos cómo se vaya a comportar a futuro y no hay combinaciones de vacunas por ahora. Muchísimas gracias. Un gusto. Perfecto, vamos con Sara Martínez. Hola Ricardo, mi pregunta está muy relacionada con lo que acaba de preguntar Isabel y también con Carlos. Con respecto al ingreso a Europa, pues también he escuchado que están prohibiendo el ingreso pues a personas vacunadas con Sinovac. Entonces mi pregunta era, digamos que a mí me vacunan pues por Sofasa con Sinovac, pero no sé, el otro año tengo un viaje a Europa y todavía no están permitiendo el ingreso de esas personas con esa vacuna. ¿Yo me puedo vacunar nuevamente con una Pfizer o con otra o eso no se puede? Pues hasta ahora no lo sabemos, ¿cierto? Pero en teoría sí se puede. Ya algunas personas lo han hecho, no es que el gobierno lo recomiende, pero algunas personas lo han hecho y no ha pasado nada. Como les digo, muy probablemente Europa vaya a abrir permiso para las personas vacunadas con Sinovac y va a ser más rápido de lo que pensamos, porque es un tema de turismo y de comercio y ellos tienen un turismo muy fuerte desde el lado de los asiáticos, que la gran mayoría están vacunados con Sinovac, ¿cierto? Ahora, otra precisión que les hago, no es que te prohíban la entrada, no es que los deporten, la circular de la Unión Europea, por lo menos la del Ministerio de Salud español, que es la que más conozco, porque tengo pacientes que me han hecho la misma pregunta y que ya han viajado y que están allá, es que usted puede presentar o un certificado de vacunación o presenta una prueba PCR negativa para COVID al momento de ingresar a la Unión Europea. Entonces es lo uno o lo otro. O sea, si tienes un viaje planeado para la Unión Europea, la mayoría de los aeropuertos por donde nosotros entramos, el aeropuerto de entrada para nosotros de este lado del mundo, la Unión Europea, casi siempre es Madrid-Barajas. Entonces lees el comunicado del Ministerio Español y usted puede entrar a Europa demostrando que tiene una prueba PCR negativa o demostrando vacunación con algunas de las vacunas aceptadas. Entonces, muy probablemente no vayan a aceptar la vacuna de Sinovac por el tema de turismo, y no solo es un tema económico, es que, como le mencionaba ahorita, el estudio de los chilenos que hay una reacción ahí en el tiempo fácil de leer, es una vacuna muy segura y que en los países donde se ha aplicado ha mostrado igual de efectividad que la vacuna de Pfizer, o la vacuna de Janssen, o la vacuna de AstraZeneca, o la de Moderna.
Ok, gracias. Y otra consulta. Yo he escuchado también que esas vacunas tienen un riesgo pues bajo, pero tienen un riesgo de trombos. Si a eso se le suma una persona que consuma anticonceptivos que también tiene riesgos de trombo, ¿eso se sumaría y daría un riesgo como más alto o no? Muy buena pregunta. Pues hasta ahora no. Y no hay indicación de tomar nada para la vacuna, ni hay indicación de dejar los anticonceptivos pues, para vacunarse, ni contraindica eso. Se sabe que tomar anticonceptivos orales es un riesgo más alto de presentar trombos que incluso vacunarse. El riesgo es muy bajo, como les decía, es 0.004 con AstraZeneca, que es la que más riesgo ha mostrado, y algunas veces con Janssen. Entonces, aunque el riesgo es más alto, no hay ninguna contraindicación, ni hay que tomar aspirina, ni anticoagulantes, ni nada previo a la vacuna, ¿cierto? Y lo otro, me adelanto por si alguien me lo va a preguntar, no hay evidencia de riesgo de trombos con la vacuna de Sinovac. Y no la va a haber. ¿Por qué? Porque es que el problema en la vacuna de AstraZeneca ya está identificado, es supremamente raro y es con unos anticuerpos contra las plaquetas que se producen por una interacción con el adenovirus, que es la tecnología con la que hacen la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de Sinovac es una tecnología distinta que no incorpora adenovirus. Entonces, como no incorpora adenovirus, no incorpora el mecanismo por el cual algunas personas pueden presentar trombos con la vacuna de AstraZeneca. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Bueno, muy bien, vamos con Natalia Córdoba. Buenas tardes, hola Ricardo. Ricardo, pues hay especulaciones y yo quisiera saber qué tan ciertos son, qué estudios se han avanzado, que una tercera dosis de la vacuna puede ayudar aún más a generar la inmunidad al virus. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y debe ser de la misma farmacéutica o debe ser de una diferente o no importa? Muy buena pregunta, sí. Entonces, Natalia, si hay estudios, incluso publicados en revistas científicas, lo que pasa es que son estudios en personas muy seleccionadas. El estudio que más suena es un estudio con la vacuna de Pfizer para personas trasplantadas, que una tercera dosis hace que tengan una mejor respuesta. ¿Qué pasa? Cuando a una persona le hacemos algún trasplante de órganos sólidos, o sea, de cualquiera de los que ustedes conocen, menos la córnea, porque la córnea no le damos inmunosupresión. Ejemplo, de pronto algún trabajador de sofás, algún familiar, alguien que conozcan, le hicieron un trasplante de riñón. Esa persona tiene que tomar para toda la vida mucha droga que baja sus defensas y están en riesgo de enfermarse gravemente toda la vida. ¿Por qué? Porque si las defensas se suben, las defensas de mi cuerpo van a reconocer ese órgano como si no fuera mío y van y lo atacan y matan las células del órgano. Entonces vuelvo y tengo problemas, por ejemplo, en el caso de riñón, vuelvo a tener insuficiencia renal. Entonces, como a mí me vacunan expuesto a un montón de drogas que hace que se me bajen las defensas, o sea, los anticuerpos, cuando me vacunan con cualquier vacuna, yo voy a desarrollar una protección mucho menor que la de la población general. Entonces estamos hablando, por ejemplo, el estudio de Pfizer que dice que la protección es del 95%, pero si usted es trasplantado, esa protección puede ser el 40, el 30, el 50%. Entonces, una tercera dosis hace que aumente un poquito esa protección. Puede que a futuro a nosotros nos digan, venga, que se requiere una tercera dosis en un par de años porque los anticuerpos se van perdiendo, como puede ser que muchos de acá lo conocen, el refuerzo de la hepatitis B a los 5 años. Entonces, que alguna de las mujeres de la compañía que en embarazo o la esposa de alguno de los trabajadores de la compañía que en embarazo y venga aquí que volverse a vacunar y les piden carnet de vacunación y ya se vacunó contra el tétano. Ah, sí, pues que a mí me vacunaron contra el tétano cuando era chiquita y a los 18 años que me corté con un alambrado. Un montón de veces te vacunan y puede que necesite otro refuerzo porque los anticuerpos se van perdiendo con el tiempo. Entonces, es factible que en algún momento nos digan es una tercera dosis y ya nos van a decir las de tercera dosis son estas vacunas o se puede combinar o es mejor que siempre sea la misma. Y los estudios publicados, para redondear Natalia, sí están hechos
pero son para personas muy puntuales, en este caso, los trasplantados. Y en los estudios realizados siempre ha sido con el mismo fármaco, ¿cierto? Sí, hasta ahora sí, pero como te digo, solo es un estudio con trasplantados y es un estudio que aunque está publicado, no está avalado. O sea, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún país del mundo a los trasplantados le están colocando tercera dosis, solo en ese estudio. Ya ese estudio lo presentan a la FDA, a las agencias regulatorias y ya cada agencia dice, pues si en su país van a aceptar que vacunen con tercera dosis a trasplantados o si les van a solicitar más pruebas o más estudios. Pero Ok, siempre es perfecto. con el mismo fármaco. Muchas gracias. Carolina Mendoza. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, tengo 3 preguntas. La primera, quisiera aclarar un tema conceptual. Para mí el término vacuna es evitar contraer la enfermedad y cuando estamos pequeños nos dicen que nos vacunan contra el polio para evitar contraer el polio y después de vacunados no, pues no he escuchado a alguien que le dé polio más suavemente o más livianamente versus el COVID que lo podemos volver a contraer pero que va a disminuir la sintomatología. Entonces no sé si como tal sí se pueda definir como el término vacuna contra el COVID. Ese es uno. La segunda es después de la vacunación, algunas personas presentan como ciertos síntomas y algunos dicen como no tomar acetaminofén o no medicarse con nada después de 24 horas o después de 48 horas. ¿Qué tan cierto o qué tan falso o qué efectos puede generar eso sobre la vacuna? Y la tercera es si me requiero vacunar contra la fiebre amarilla. ¿Es necesario esperar cierto tiempo o tiene alguna contraindicación? ¿Es mejor primero vacunarme contra el COVID y después contra la fiebre amarilla o primero una y después la otra? Esas son mis 3 preguntas. Bueno, entonces, la primera, ninguna vacuna es 100% efectiva, ¿cierto? Ninguna. Lo que pasa es que virus como el polio, sarampión, son virus que como están circulando menos en el ambiente, o sea, uno no dice, cuidado, no vaya a ese barrio o no monte el metro, que en el metro hay mucho polio. Entonces, como no están circulando en el ambiente, los casos se hacen cada vez menos y menos y menos y ya solo hay virus de polio, por decirlo así, salvaje, que da a los animales en estado natural, pues ya no está circulando entre nosotros. Entonces, algún día puede que llegue a pasar eso con el COVID, eso es lo ideal. Que como ya estamos tan vacunados, ya es muy raro escuchar que alguien se enferme de COVID y puede llegar a una eficacia muy alta. Pero hay otras vacunas, como por ejemplo, a muchos los vacunan contra la tuberculosis, la famosa BCG y que dejaba una cicatriz aquí, otra cicatriz allá. Por ejemplo, la vacuna de la BCG o la vacuna de la tuberculosis existe y es buena y previene meningitis tuberculosa y previene formas graves de tuberculosis, pero la tuberculosis sigue existiendo y nos seguimos enfermando por tuberculosis. A muchas personas les colocan la vacuna de la hepatitis B, pero uno puede tener infección por hepatitis B, así esté vacunado. Pasa que es una forma menos grave y no es tan frecuente. Muchas mujeres ya últimamente, pues es una vacuna también nueva, las vacunaron contra papilomavirus humano. Entonces, ¿qué hace? Que usted no se infecte por los virus que producen cáncer, pues usted le puede dar un PBH, que es una infección del cuello de la matriz, pues como el cervix. Lo que pasa es que te da una infección leve. Entonces, esto hace lo mismo que otras vacunas. Lo que hace que a nosotros nos repite es que estamos en medio de una pandemia, pero más adelante va a desaparecer y como desaparece de la circulación, pues se va a volver un virus que ya no recordemos tanto. Entonces sí se puede llamar vacuna y cumple todos los mismos principios que una vacuna. ¿Listo? Entonces esa es la primera pregunta. La segunda pregunta era ¿cuál? La del acetaminofén, que algunos dicen como no medicarse ni tomar nada Sí. después de la vacuna, o otros dicen que Sí, si se siente mal, sí. Si los síntomas son muy fuertes, sí. O sea, si yo tengo un dolor de cabeza muy fuerte, pues tómate un par de Dolex, lo más recomendado es acetaminofén, no aspirina, no ibuprofeno, no diclofenaco, sino acetaminofén o como lo conocemos pues con el nombre comercial, Dolex.
Lo que sí no está recomendado es utilizar Dolex o acetaminofén de manera profiláctica. O sea, eso no sirve para nada. Yo no me tomo un diclofenaco por si de pronto voy viajando en el metro, alguien se me cae encima y me acorra el pie. Yo no voy a jugar un partido de fútbol y me tomo un ibuprofeno por si de pronto me pegan una patada, no. Uno no toma medicamentos por si de pronto. Entonces, no es necesario tomar Dolex, acetaminofén, aspirina, nada de esto antes de la vacuna. Solo se toma si desarrolla síntomas fuertes. Lo que a nosotros nos gusta es que no tomen mucho medicamento los pacientes. No quiere decir que tenga un dolorcito de cabeza leve que se te puede quitar recostándose un rato, si no tiene fiebre, sino que me siento como caliente, que te puedes quitar la ropa o recostarte y con eso te mejoras. No tome medicamento para evitar esos efectos adversos. Entonces sí los puede tomar, lo que no es ni antes de que aparezcan, y lo que no es no tomarlo para efectos leves. Si los efectos son fuertes, sí los recomendamos. Listo. Listo, entonces solo, preferiblemente acetaminofén genérico, evitar como las marcas. No, la marca, digamos, más conocida o comercial de la acetaminofén es Dolex, es lo mismo, es evitar unos que se llaman antiinflamatorios, porque esos tienen más efectos adversos, o sea, evitar ibuprofeno, diclofenaco, pero acetaminofén o Dolex, que es exactamente lo mismo. Listo. Listo. Bueno, y la tercera pregunta era... si existe alguna contraindicación o algún tiempo que se deba esperar entre la vacuna de la fiebre amarilla y la vacuna del COVID. Entonces, lo ideal es que lo primero que se vacune sea del COVID, ¿cierto? La primera que se debe aplicar, si se tiene que aplicar las dos. Recuerden que la vacuna de la fiebre amarilla la solicitan para viajar a ciertos países donde es endémica la fiebre amarilla, como puede ser el Caribe, Colombia, ir al Chocó, Amazonas, Sierra Nevada de Santa Marta, Brasil, donde nos vacunamos contra la fiebre amarilla. Debe esperar a que la vacunación esté completa. O sea, en el caso de ustedes, el año con Sinovac, entonces los vacunan ya a los 28 días la segunda dosis y 2 semanas después de haber pasado esa vacunación, ahí te puedes vacunar con la fiebre amarilla. Pero lo ideal es que lo primero que se vacunen sea el COVID. ¿Por qué? Porque el COVID es el virus que está circulando en este momento en nuestro ambiente. O sea, nosotros no nos estamos enfermando de fiebre amarilla. Entonces vacunémonos primero contra el COVID y una vez tenga esquema de vacunación completa, o sea, 2 semanas después de la segunda dosis, se puede aplicar fiebre amarilla. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos con Andrés Felipe Martínez. Tengo 2 preguntas. La primera es, un segundo. Sí, o sea, con el plan de vacunación que tiene el gobierno colombiano hoy en día, más o menos en cuánto se tiene previsto tener la inmunidad de rebaño o alcanzar pues, la inmunidad de rebaño. Esa es la primera. Y la segunda que tengo es, he leído que en algunas publicaciones recomiendan realizar una revacunación posterior con una vacuna de tecnología más avanzada. Digamos, por ejemplo, si me vacuno el día de hoy con Sinovac, me recomiendan en un futuro vacunarme con Pfizer, que es, digamos, la vacuna que digamos, es como la que mayor efectividad o la que más suena en el mercado, ¿sí? Quisiera saber si eso es verdadero o es falso. Bueno, entonces, la pregunta, voy a empezar con la segunda, que es la que me parece más interesante o la que más suena, ¿cierto? La segunda pregunta, no hay una vacuna más avanzada que otra, son tecnologías distintas. Entonces, de hecho, ¿qué se recomienda actualmente? Y es una recomendación de científicos, cuando yo no me puedo aplicar la segunda dosis de la misma tecnología que me aplicaron, perdón, de la misma marca comercial, o sea, del mismo laboratorio, aplicarse la segunda dosis de la misma tecnología. O sea, es decir, si yo no me puedo aplicar la segunda dosis de AstraZeneca porque en el país donde vivo se acabó,
o porque el laboratorio lo debe producir. Yo sé que AstraZeneca es en tecnología de adenovirus, entonces la segunda dosis debería de ser Janssen, que es un adenovirus. Si yo no me puedo aplicar la segunda dosis de Pfizer, porque se acabaron las vacunas de Pfizer, porque el gobierno prohibió traer Pfizer a Colombia, yo me apliqué la primera dosis de Pfizer, entonces lo ideal es que la segunda dosis sea de la misma tecnología que llama RNA mensajero, entonces que vaya y me aplique la vacuna de Moderna, que es la otra que es con RNA mensajero. Entonces lo ideal es que la segunda dosis sea aplicada con la misma plataforma de vacuna. O sea, si fue virus vivo atenuante, es con otra virus vivo atenuado. Si fue adenovirus, con otra de adenovirus. Pero eso es para discutir más que todo con el médico tratante. ¿Por qué? Porque algunos pacientes con alergias muy raras, cosas que no son comunes, presentan reacciones alérgicas graves a cierta vacuna. Entonces ya nos tienen que ir a nosotros con gente, una alergia muy grave con Pfizer. Entonces, ¿con qué me vacuno la segunda dosis? Entonces ya yo digo, bueno, si fue una alergia grave, lo mejor es una vacuna que no tenga polietilenglicol. Entonces yo ya busco qué segunda le voy a poner. Porque no hay como una tecnología que digamos que sea mejor que otra. Los estudios no se pueden mirar como que esta dijo 95 y esta 50%, porque los estudios no fueron comparados cabeza a cabeza, o sea, no fue que a esta gente en este país seleccionados de la misma les puse Pfizer y a estos les puse AstraZeneca y a estos Sinovac, y yo a los 6 meses de estudiarlo voy a decir cuál fue la mejor. Eso todavía no se ha hecho, son estudios individuales. El ejemplo para ustedes que tienen pues que trabajan en la industria automotriz, no es que la Renault Alaskan, por decir algo, sea mejor que el Sandero, porque si yo comparo el Sandero en una autopista o en un autódromo, porque lo que voy es a correr, seguramente sea mejor, porque es más aerodinámico, pero si yo voy a meter el Sandero a una trocha, pues va a decir, no, es que mejor la Renault Alaskan. Entonces, les voy a contar algo de la historia de Sinovac, porque Sinovac es la vacuna que adquirió la Andy y la que les van a ofrecer a ustedes a través de Sofasa. Ese estudio que dice que es el 51%, ese estudio fue desarrollado en una unidad de cuidados intensivos en Brasil. ¿Qué quiere decir? Vacunaron a personas que trabajamos todo el tiempo en un cuidado intensivo, enfermeras, terapeutas respiratorios, médicos, personas que todo el tiempo están metidas dando la pelea con el virus, personas que no se fueron a la casa a descansar, personas que por su labor tienen que estar todo el tiempo en contacto con otras personas enfermas de COVID y enfermas graves, porque no era telellamado o de consulta, eran enfermos en un cuidado intensivo. Entonces, es muy lógico que ese porcentaje de efectividad sea del 51%, porque es que yo la probé en el peor escenario de todos, que son médicos, enfermeras y personal de salud. Cuando probé Pfizer en Estados Unidos y en algunos países de Europa, vacunaban a las personas y ¿qué información les daban? Usted todavía no está 100% inmune y como no está 100% inmune en su casa, distanciamiento social, tapabocas, lavado de manos, alcohol al 70%, venga, en 21 días le aplico la segunda dosis y de todas maneras que le decían, la pandemia no se ha acabado, usted debe seguir utilizando las medidas de protección. Entonces es muy lógico que en ese estudio donde tengo una población controlada, el 95% les dé que fue efectivo. ¿Por qué? Porque es que a mí me vacunaron y me mandaron para la casa a descansar y me dijeron que no tuviera contacto con nadie y si alguien estaba enfermo no lo visitara. En cambio a los otros los vacunados les dijeron, bueno, está con la primera dosis, se nos está muriendo la gente aquí en Brasil, vaya a trabajar en un eco intensivo y vuelva en 28 días, le ponemos la segunda dosis. Y que le toca ver gente enferma, sí, pero es que ese es su trabajo. Entonces lo aprobaron en el peor de los escenarios. O sea, cuando yo pruebo el Sandero, patrocha, el peor de los escenarios. Por eso los invito a que se lean la columna del Tiempo de hoy. Y los que leen inglés, que busquen el artículo original en el New England, que está gratis para que lo lean. En Chile acaban de mostrar su población, que es otro estudio muy duro porque es la vida real, y vieron que tiene efectividad la vacuna del 80%. Entonces no es que el que dijo 50 está diciendo mentira, no, es que el que dijo 50 lo probó en trocha,
Y el que que está diciendo 80% probó el Sandero en carretera normal, en la vía del común y corriente. ¿Y qué es la vía del común y corriente? Como en todos los países del mundo. Entonces ahí vacunaban también el chileno que no creía en el tapabocas, el que tenía el tapabocas aquí a mitad de nariz. El que vacunaron la primera dosis y dijo, no, qué emoción, yo 20 días sin ver a mi mamá, hagamos un asado que ya estamos vacunados. Entonces probaron en la vida real, o sea, la gente y haciendo su vida como latinoamericanos, que somos más desordenaditos, que no cumplimos tanto las normas. No como hicieron el estudio, digamos, de Pfizer o de Moderna, es que usted va a entrar a este estudio a participar, firme aquí el consentimiento, pero usted se compromete que durante el estudio utiliza tapabocas, utiliza gel, porque es población controlada, donde no metieron enfermos mentales, donde no metieron en el estudio personas en embarazo, donde no metieron en el estudio habitantes de calle, sino que es una población muy controlada precisamente para poder sacar unos datos muy precisos. El otro, el estudio de los chilenos, que es el último que salió, metieron de todos, todo el que se había vacunado. Entonces, no es que haya una mejor que otra, ¿cierto? Ni que la recomendación es que después nos vayan a vacunar con otra de mejor tecnología. Hombre, de pronto, no lo sabemos, de pronto en el futuro, si esto no se controla, una vacuna con adenovirus, que el refuerzo sea una vacuna de RNA mensajera. O si alguien le coloca una vacuna virus atenuado, que el refuerzo sea una vacuna, por decir algo, o virus o alguna otra plataforma de vacunas. Pero eso son especulaciones. Listo. Estén tranquilos con esa vacuna de Sinovac, porque les digo, si a mí me da el consumo de este carro es 18 kilómetros por galón, pues eso depende, porque si lo maneja alguien que sea muy patadura, pues va a consumir menos. Pues si lo maneja un piloto en condiciones ideales, en la pista de pruebas de Sofasa ahí en Envigado, pues va a decir cuánto es realmente el consumo del carro. Listo. Entonces no hay forma de compararlo. ¿Y la otra pregunta era cuál? Y la otra pregunta era que con la planeación que tiene el gobierno colombiano del tema de la vacunación, ¿en qué momento se tiene previsto alcanzar digamos, como la inmunidad de rebaño? Entonces, no sabemos, pero va a ser antes de lo previsto. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los cálculos que estaban más o menos para final de año, ya estaba vacunado el 70% de la población. Recuerden que el cálculo se hace sobre población total, que somos casi 55 millones de colombianos. No estaba previsto que se iba a permitir que los privados financiaran vacunas para sus empleados. Entonces, van a llegar vacunas extras, entonces se va a vacunar más tiempo antes. No estaba previsto que el gobierno de Estados Unidos nos regalara 2,5 millones de dosis de Janssen, entonces se va a vacunar gente. No estaba previsto que algunas personas, poquitas, pero algunas personas tienen mejor capacidad económica que otras y viajan a Estados Unidos y se vacunan. Entonces, muy probablemente vayamos a alcanzar inmunidad de rebaño con COVID antes, porque inmunidad de rebaño es las personas vacunadas más las personas que ya se infectaron. Entonces, además nos está ayudando que estamos en una curva de contagio alta. Ok, Ricardo, muchísimas gracias. Gusto. Perfecto, vamos con las últimas dos preguntas. Isabel Lizarazo. Hola, buenas tardes. Doctor, muchas gracias por todas las comunicaciones y aclararnos tantas dudas y mitos. Una pregunta, yo entiendo que la única vacuna o el único biológico que necesita una sola dosis es la de Janssen. Cuando me fui a vacunar, ya a mí me dio COVID, pero cuando me fui a vacunar me pusieron Pfizer e inicialmente me habían dicho que me iban a poner solo una dosis porque ya me había dado COVID, pero como sufro una enfermedad, me dijeron que sí me iban a poner las 2 dosis. Yo quedé confundida en eso de una sola dosis, 2 dosis, pues me pareció como raro, entonces me generó pues como la duda. Muy buena pregunta. Entonces, Isabel, te hago una pregunta. ¿Vacunada? ¿Ya tiene las 2 dosis de Pfizer? No, me falta la otra que me la ponen la próxima semana. Perfecto. Entonces, al principio, esto va cambiando mucho. Recuerden, esto se llama COVID-19 porque los primeros casos fueron a final de
noviembre del año 19, o sea, no llevamos ni siquiera 2 años conociendo la enfermedad. Al principio también unos científicos sacaron unos estudios donde mostraban, si yo me vacuno con Pfizer y ya me da COVID, la respuesta es mucho más alta, pero ya después se dieron cuenta que no era así. Entonces, cada día van cambiando las normas porque nos vamos actualizando. Entonces, hace unos meses, si a una persona le daba COVID, le decían, con una sola dosis de la vacuna es suficiente. Entonces ya nos dimos cuenta que ya no se requiere una dosis, sino que lo ideal es completar el esquema de vacunación completo. O sea, o Sinovac, que son las de 2 dosis que están en este momento en Colombia, si a usted ya le dio COVID, igual requiere las 2 dosis. La única con la que tenemos una sola dosis y si le dio o no le dio COVID, igual es una sola dosis, es una vacuna de Janssen. ¿Por qué? Más o menos lo mismo que le explicaba a Carlos en la intervención anterior. Los estudios se hacen en el mundo ideal, el paciente controlado, lo llaman todos los días, le preguntan, lo pesan, lo tallan, lo estudian supremamente bien y se dan cuenta que sí respondía más a los anticuerpos cuando ya se había infectado. Pero cuando vamos a la vida real, o sea, el paciente del día a día, el paciente normal, el que hay veces se quita el tapabocas, el que hay veces no, el paciente que es rápido, entonces nunca cumplió la cuarentena porque tenía que trabajar y porque estaba dentro de las excepciones. Cuando vamos al día a día se dieron cuenta que una sola dosis para el que ya habían vacunado no es suficiente. ¿Listo? Entonces te debes de colocar la segunda dosis porque es la única forma de garantizar protección completa. ¿Listo? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, y con esta última pregunta cerramos, María Orozco. Buenas tardes, yo creo que mi pregunta tiene menos público. Para las mujeres embarazadas, ¿cuál es el plan? Pues, ¿qué vacuna? ¿A cuántas semanas del embarazo? Bueno, una pregunta. Después también me dijeron que tenía que ser sí o sí después de la semana 26 que se coloca la vacuna, ya no recuerdo cuál fue la que se coloca por allá en semana 26, para las mujeres embarazadas, que tenía que ser después de esa vacuna. Bueno, una pregunta muy difícil porque pues apenas se están aprobando esto. El gobierno americano de ginecología, o sea, la Asociación de los Ginecólogos de los Estados Unidos, ya desde antes habían dicho que si una mujer en embarazo le da COVID, el riesgo es más alto que si la vacunan, ¿cierto? Entonces, se pueden vacunar las mujeres en embarazo, ¿cierto? Lo que pasa es que no está claro en qué momento. Casi siempre decimos después de la semana 12. ¿Por qué? Porque después de la semana 12 ya la mujer tiene los órganos del niño muy desarrollados. Ya lo que sigue es crecimiento. O sea, el periodo que nosotros llamamos organogénesis, o sea, cuando empiezan a desarrollar los órganos, es antes de la semana 12, ¿cierto? Pero para otros dicen, no, después de la semana 24, que es ya el tercer trimestre, ya cuando todos los órganos están desarrollados y crecidos. Entonces la fecha exacta no está clara. Lo que sí es que las mujeres en embarazo ya se pueden vacunar, hay muchos científicos que han dicho que se pueden vacunar. El momento ideal, ojalá después de la semana 12. ¿Que estoy 100% seguro? No. ¿Por qué? Porque no hay un estudio donde vacunen mujeres. Precisamente por eso, como apenas estamos conociendo las vacunas, pues entonces los estudios iniciales se hacen en personas que no estén en embarazo. Pero ya hay una gran cantidad de mujeres en el mundo, incluso personas que yo conozco, colegas, mujeres médicas, que como tienen que trabajar en el área de la salud, las vacunaron. Y hay una gran cantidad de personas en el mundo que han quedado en embarazo durante el periodo de vacunación o las vacunan estando en embarazo y los niños nacen sin ningún problema. Y sobre todo porque ya se empezaron a ver los primeros partos de las mujeres vacunadas. Recuerden que la vacunación empezó más o menos en enero, entonces ya las personas que por allá en enero tenían 2, 3 meses de embarazo ya se empezaron a ver los primeros partos y hasta ahora no hay contraindicación. Si una mujer en Sofasa está en embarazo, ¿la van a vacunar con Sinovac? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque eso no está en el documento que hizo la ANDI
no está en lo que hizo el gobierno y probablemente en algún momento vayan a aclarar ese punto, ¿cierto? Distinta, pero en el documento de la ANDI y en lo que presentó el Ministerio de Salud a la comunidad científica, no especifican exactamente si las mujeres en embarazo de las empresas que adquieren este beneficio van a ser vacunadas con Sinovac. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Bueno, entonces, importante, tenemos que lograr juntos la inmunidad de rebaño. La pandemia no se ha acabado, como lo dijo Ricardo. Aún con la vacuna nos tenemos que seguir cuidando hasta que lo logremos. ¿Cierto, Ricardo? Sí, el cuidado tiene que seguir hasta que se logre la inmunidad de rebaño. Y como le digo siempre que tenemos reuniones con empresas, pues el uso de tapabocas, el distanciamiento, lo que las directrices de la empresa, lo que diga seguridad y salud en el trabajo, porque ellas son las personas que conocen cómo está el estado de vacunación del otro. Que incluso a mí me lo han recordado, es que Renault Sofasa también tiene que cumplir estándares del gobierno francés. Entonces es lo que dice el gobierno colombiano más el estándar del gobierno francés. El gobierno francés, así es. Entonces, Ricardo, no, muchísimas gracias por tu tiempo en nombre de todos los empleados, que me parece sorprendente que todavía estemos aquí conectados. Yo creo que sí, 94 personas. Te damos las gracias, queremos agradecerte infinitamente por el enorme esfuerzo que estás realizando en la primera línea de la batalla de esta pandemia que es sin precedentes. Muchísimas gracias al resto de nuestros invitados, gracias por regalarse este espacio, esperamos que les haya gustado muchísimo y les agradecemos por sus preguntas que en esta oportunidad fueron las protagonistas. Feliz resto de tarde para todos.